En un árido y caluroso paisaje de Galaad, donde el sol abrasador parecía no dar tregua, surgió un hombre destinado a convertirse en uno de los profetas más grandes de la historia de la humanidad. Su nombre era Elías, el Tisbita, y su fama no necesitaba de crónicas escritas para ser conocida. Su historia resonaba con fuerza, superando incluso las hazañas de muchos reyes. En el siglo IX a.C., Elías se destacó como un faro de verdad, desafiando a reyes y revitalizando la fe en un reino que se encontraba sumido en la oscuridad y las sombras de la idolatría. Su relevancia en el plan divino era indiscutible, tal como se profetizó en Malaquías 4:5, donde se anunciaba el regreso de Elías antes del gran y terrible día del Señor. Esta profecía resonaba en el corazón de aquellos que esperaban la llegada de este mensajero de Dios. El origen de Elías, envuelto en misterio, solo aumentaba su figura enigmática. Aunque la Biblia afirma que era de Galaad, poco se sabe sobre su familia o sus raíces, lo que intensificaba la curiosidad en torno a su vida y su misión. Elías no era solo un hombre de palabras, su resistencia física era notable. En 1 Reyes 17:1, se relata cómo desafió al rey Acab al anunciar una gran sequía que azotaría la tierra, y su acto de correr delante del carro de Acab desde el monte Carmelo es prueba de su vigorosa condición física. Su camino estuvo marcado por poderosos actos y divinas intervenciones. Tras confrontar a Acab, Dios lo guió al arroyo de Kerit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos, un acto que demuestra la providencia divina incluso en tiempos de escasez. Más tarde, Elías se dirigió a Sarepta, en Sidón, donde se encontró con una viuda que enfrentaba una grave escasez de recursos. Sus últimos suministros de harina y aceite estaban casi agotados, pero Elías le trajo un mensaje de esperanza. Le pidió que le diera un poco de pan, prometiéndole que su provisión no se acabaría hasta que regresara la lluvia. Esta promesa puso a prueba la fe de la viuda, desafiando su confianza en Dios. En medio de esta situación, su hijo cayó gravemente enfermo. En el momento más oscuro de su desesperación, la mujer confrontó a Elías, reflejando el dolor humano ante el sufrimiento. Movido por la compasión y la confianza en el poder de Dios, Elías intercedió por el niño, llevándolo a su habitación. Clamó a Dios, extendiéndose sobre el niño en un acto de profunda súplica, y el milagro ocurrió, la vida regresó al niño. La madre, testigo del poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios, recordando que incluso en las circunstancias más dolorosas, la fe puede ser restaurada. La tierra sufría por la sequía, y Dios instruyó a Elías para que se presentara ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra. Este momento preparó el escenario para una de las confrontaciones más dramáticas entre la verdadera fe y la idolatría. Acab, que enfrentaba una gran hambruna en Samaria, había enviado a Obadías, un devoto seguidor del Señor, a proteger a los profetas de la ira de Jezabel. A pesar de los riesgos, Elías decidió cumplir con valentía el mandato de Dios. La narrativa de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos. Cada episodio, desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el inminente enfrentamiento en el monte Carmelo, revela un patrón de dependencia y confianza en Dios, marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida es un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría por la severa sequía, Acab y Obadías,
en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron la tierra en busca de pasto. Acab se dirigió en una dirección, mientras que Obadías siguió en otra, con la esperanza de encontrar algo de hierba durante su búsqueda. En el transcurso de esta búsqueda, Obadías se encontró inesperadamente con Elías. Reconoció al profeta y lo trató con reverencia, aunque también expresó su temor, consciente de los esfuerzos de Acab por encontrar a Elías y temiendo las consecuencias de anunciar su presencia. Obadías, un hombre de fe desde su juventud, reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero su miedo a la represalia de Acab era palpable. Sin embargo, Elías aseguró a Obadías que se presentaría ante Acab. Esta promesa representaba más que un simple encuentro. Era un enfrentamiento de fe, un preludio a un desafío mayor que se avecinaba en el Monte Carmelo. Elías propuso un desafío decisivo en el Monte Carmelo: reunir a todo Israel, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Fue un llamado a que el pueblo decidiera a quién realmente seguirían, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una elección clara: seguir al Señor o seguir a Baal. Su mensaje fue directo, desafiando a la gente a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple pero poderosa. Se prepararían 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, pero solo el verdadero Dios respondería con fuego del cielo. La multitud, sintiendo la seriedad del desafío, aceptó la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal para que eligieran y prepararan su toro, clamando a sus dioses para que encendieran el fuego. Este momento fue crucial, no solo como una prueba de fuerza divina, sino como un enfrentamiento entre la verdadera fe y las prácticas idólatras que habían corrompido a Israel. Los profetas de Baal, en su desesperación, clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus oraciones no fueron respondidas. En medio del silencio, recurrieron a rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes con la esperanza de una manifestación divina. Elías, observando la futilidad de sus esfuerzos, los provocó sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. La desesperación de los profetas de Baal creció, pero ni sus gritos ni sus rituales de autoflagelación evocaron respuesta alguna. Finalmente, Elías llamó al pueblo para que se acercara. Él reconstruyó el altar del Señor, que había sido roto y olvidado, utilizando 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, reafirmando así la unidad y la herencia espiritual del pueblo. Con sumo cuidado, preparó su sacrificio, colocando la leña y el toro sacrificado. Luego, ordenó que se echara agua sobre el altar no una, sino 3 veces, saturando completamente el sacrificio y la leña, haciendo que el desafío fuera aún más impresionante. En el momento del sacrificio, Elías oró al Señor. Su oración no solo pedía una respuesta sobrenatural, sino que también buscaba que los corazones del pueblo volvieran a Dios. Entonces, el fuego del Señor descendió, consumiendo la ofrenda quemada, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo, en reverencia, reconoció la soberanía del Señor, exclamando al unísono: «El Señor es Dios». Después de la victoria en el Monte Carmelo, Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó a Elías, quien, desalentado y lleno de miedo, se vio obligado a huir por su vida.
Abatido y solitario, Elías emprendió un viaje hacia Berseba, en Judá, dejando atrás a su siervo. Exhausto y desesperado, buscó refugio en el desierto, donde, en su momento de vulnerabilidad, expresó su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar con su misión. Este momento de debilidad revela la humanidad de Elías, quien, como todos nosotros, enfrentó sentimientos de desesperación y limitación. En su momento más oscuro, Elías encontró refugio bajo la sombra de un árbol de enebro. Allí, un ángel del Señor lo visitó, trayendo no solo sustento físico, sino también consuelo. El pan horneado sobre brasas y el jarro de agua no eran solo provisiones materiales, sino un signo de la continua presencia y cuidado de Dios. En su segunda visita, el ángel animó a Elías a alimentarse para el viaje que tenía por delante. Con la fuerza de este alimento celestial, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, un lugar de encuentros y revelaciones divinas. Mientras tanto, Jezabel, enfurecida por la derrota de sus profetas, juró venganza contra Elías. El profeta, cargando el peso de su misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Horeb. Este lugar se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual y autoconocimiento. En la cueva, Dios cuestionó a Elías sobre su presencia allí. Elías expresó su celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desesperación. Esta honestidad ante Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Dios entonces manifestó su presencia no a través de fenómenos grandiosos como un viento fuerte, un terremoto o fuego, sino mediante un suave susurro. Esta acción sutil pero poderosa recordaba que Dios no solo se encuentra en actos espectaculares, sino también en momentos tranquilos y sutiles. Finalmente, Elías y su discípulo Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. A pesar de los intentos de Elías de que Eliseo se quedara atrás, la lealtad de Eliseo lo llevó a acompañar a su maestro hasta el final. En cada etapa de su viaje, desde Betel hasta Jericó, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo, cuestionando su decisión de seguir a Elías. Eliseo, consciente de lo que estaba por suceder, pidió silencio, demostrando respeto y serenidad ante el momento sagrado que se avecinaba. Al llegar al río Jordán, Elías realizó un milagro al golpear las aguas con su manto, y el río se partió, permitiendo que ambos cruzaran en seco. Este acto fue un poderoso símbolo del poder de Dios actuando a través de Elías. Al llegar a la otra orilla, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, buscando continuar el legado de su maestro, pidió una doble porción del espíritu de Elías, un deseo que reflejaba su aspiración de ser un fiel servidor de Dios, tal como lo había sido Elías. La partida de Elías marcó el final de una era y el inicio del ministerio de Eliseo. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego tirado por caballos de fuego, Eliseo observó la escena con asombro y tristeza. Tras la ascensión de Elías, Eliseo rasgó sus propias vestiduras, un acto que simbolizaba el fin de su aprendizaje y el comienzo de su propio ministerio como el principal profeta de Israel. La separación del Jordán, la ascensión de Elías y la petición de Eliseo por una doble porción de su espíritu son eventos cargados de simbolismo y significado, representando la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a otra. La historia de Elías y Eliseo no solo narra maravillosos milagros y desafíos,
sino que también ofrece lecciones atemporales sobre la fidelidad a Dios, la importancia de la oración y el valor de la humildad. A través de sus vidas, somos invitados a vivir con obediencia y confianza, recordando que, a pesar de las adversidades, Dios siempre está presente, guiándonos y proveyendo en cada paso de nuestro camino. La transición del ministerio de Elías a Eliseo ilustra un principio importante en la obra de Dios: la sucesión y el discipulado. Así como Elías preparó a Eliseo, también nosotros estamos llamados a invertir en quienes nos rodean, compartiendo nuestras vidas y nuestra fe para que el cuerpo de Cristo sea edificado y fortalecido de generación en generación.